Mi nombre es Benjamín, tengo 33 años. Si me vieras hoy, verías al fundador de Espacio Ideal, una de las firmas de bienes raíces de lujo más prósperas de la Ciudad de México. Verías a un hombre con un traje caro, un reloj decente y la confianza de alguien que vive la vida que muchos sueñan. Pero mi historia, la verdadera, no comenzó en estos rascacielos de cristal. Comenzó en un orfanato en Puebla, un lugar del que solo tengo recuerdos borrosos, como acuarelas desteñidas, el olor a desinfectante, el llanto de otros niños por la noche, y un frío que no tenía nada que ver con el clima. No tengo memoria de mis padres biológicos. Solo sé que me dejaron allí. Luego, cuando tenía 3 años, la puerta de ese lugar gris se abrió y entraron ellos, Saúl y Elena. Saúl era un hombre imponente, alto, con el cabello oscuro peinado perfectamente hacia atrás. Era director de un banco importante en Puebla. Recuerdo que olía a una loción cara y a autoridad. Elena, su esposa, era su opuesto. Era más baja, con una sonrisa suave y manos cálidas que se sentían como un refugio. Me miraron, hablaron con la directora, y de repente, yo tenía un hogar. Su casa era encantadora. No una mansión, sino una casa sólida de clase media con un pequeño jardín trasero. Los primeros 3 años, de mis 3 a mis 6, fueron el paraíso. Yo, que venía del silencio y la indiferencia, de repente tenía todo. Tenía una madre, Elena, que me cantaba canciones de cuna y me preparaba el chocolate caliente más delicioso. Y tenía un padre, Saúl, que, aunque severo, me enseñó a patear un balón de fútbol en ese pequeño jardín. Los domingos eran mágicos. El olor del mole poblano que Elena cocinaba lentamente llenaba cada rincón de la casa. Saúl me sentaba en sus rodillas y me leía el periódico, fingiendo que yo entendía las secciones de finanzas. Yo los llamaba mamá y papá. Me sentía, sin lugar a dudas, el niño más afortunado del mundo. Era su hijo. Era su Benjamín. O eso, ingenuamente, creía. Yo no sabía que mi felicidad tenía una fecha de caducidad. Cuando cumplí 6 años, Elena dio a luz. No a uno, sino a 2. Los gemelos. Sergio y Lucía. Recuerdo estar en el hospital, emocionado por ser el hermano mayor. Pero desde el momento en que cruzaron el umbral de la casa, el paraíso se fracturó. La sonrisa de Elena, esa que antes era mi sol personal, ahora era propiedad exclusiva de las 2 cunas. Saúl, que me enseñaba a jugar fútbol, ahora pasaba cada minuto libre cargando a su heredero, Sergio. Dejé de ser Benjamín, el hijo, y me convertí en Benjamín, el que estorbaba. Al principio, intenté ayudar. Quería ser útil. Intenté mecer la cuna de Lucía, pero Elena me apartó la mano con brusquedad. Tú no, Benjamín. Los vas a lastimar. Intenté enseñarle a Sergio a sostener una cuchara, y Saúl me gritó desde la sala, deja que tu madre lo haga. Tú no sabes. La injusticia se volvió mi pan de cada día. Los gemelos recibían ropa nueva cada mes, yo empecé a usar pantalones que me quedaban cortos y zapatos gastados. Cuando pedí permiso para ir al cine con amigos de la escuela, Saúl me miró por encima de su periódico. No hay dinero para esas frivolidades, Benjamín. Debes ser más considerado. A la semana siguiente, lo vi comprarles a Sergio y Lucía las bicicletas más caras de la tienda. El golpe mortal llegó cuando tenía 9 años. Sergio, que ya era un pequeño tirano, tomó el jarrón favorito de Elena, uno de Talavera que era de su abuela, y lo estrelló contra el suelo. Yo estaba allí, tratando de detenerlo. En ese preciso instante, Elena entró a la cocina. Vio los pedazos, vio a Sergio lloriqueando falsamente y me vio a mí. Benjamín. ¿Qué le hiciste a tu hermano?, gritó. Su rostro estaba rojo de furia. Yo no fui, mamá. Fue Sergio, supliqué. Ella ni siquiera me escuchó. Se acercó y me dio una bofetada que me volteó la cara. Y entonces, pronunció las palabras que se convirtieron en mi sentencia. Tú solo eres adoptado, Benjamín. Adoptado. ¿Entiendes? No eres de mi sangre.
No creas que tienes derecho a disciplinarlos o a tocarlos. La palabra adoptado salió de su boca no como un hecho, sino como el peor insulto. Como basura. Como error. Me quedé paralizado. No lloré. Solo sentí un frío que me caló más profundo que el del orfanato. Desde ese día, dejé de mirarlos a los ojos. Empecé a pensar en ellos en mi cabeza como señor Saúl y señora Elena. Me convertí en una sombra. Me refugié en los libros, en las matemáticas, en cualquier cosa que me alejara de ellos. A los 18 años, me gradué de la preparatoria con las mejores notas. Conseguí una beca parcial para estudiar arquitectura en la UNAM, en la Ciudad de México. Cuando se lo dije a Saúl, él solo asintió. La Ciudad de México es cara. La beca no cubrirá todo. Esperé. Él no ofreció nada. El día que me fui, Elena estaba ocupada con Lucía. Bajé con mi maleta vieja. Saúl estaba en la puerta. Bueno, dijo. Buena suerte. No hubo un abrazo. No hubo un llámanos cuando llegues. No me dieron ni un solo peso para el autobús. Mientras el autobús se alejaba por la carretera hacia la capital, vi la casa hacerse pequeña. No lloré. Solo me hice una promesa, nunca más volvería a pedirles nada. La Ciudad de México me recibió con ruido, smog y una indiferencia absoluta. Era un monstruo devorador de sueños. Con el poco dinero que había ahorrado de pequeños trabajos, alquilé un cuarto de azotea en una vecindad de la colonia Doctores. Era un cubo de cemento de 3x3, con láminas de asbesto como techo y un olor perpetuo a humedad y drenaje. Mi vida se convirtió en un acto de malabarismo brutal. De día, era el estudiante becado en la prestigiosa Facultad de Arquitectura de la UNAM, tratando de mantenerme despierto en clases de cálculo estructural. De noche, era cualquier cosa que me diera de comer. Conseguí trabajo de mesero en una taquería cerca de la facultad. Turnos de 8 horas que terminaban a las 2 de la mañana. Llegaba a mi cuarto oliendo a grasa, a cilantro y a sudor. Me frotaba los ojos, estudiaba 2 horas y dormía 3, antes de volver a empezar. A veces, los clientes me humillaban por traer una orden equivocada. Yo solo agachaba la cabeza, disculpe, señor, porque esa propina significaba mi comida del día siguiente. Los fines de semana, entregaba pizzas en una bicicleta oxidada. Pedaleaba por Polanco y Las Lomas, entregando comida caliente en edificios de lujo, viendo a través de los vestíbulos de mármol a familias que reían. Y luego volvía a mi cuarto húmedo. La beca apenas cubría la matrícula. La deuda estudiantil crecía. Mi dieta consistía en fideos instantáneos y bolillos duros. Hubo una noche, en mi segundo año, que recuerdo con especial claridad. Era fin de mes. Había pagado la renta y en mi cartera solo quedaban 3 pesos. 3. No tenía comida. Tenía un examen de estructuras al día siguiente y el estómago me rugía tanto que no podía concentrarme. Me senté en el suelo frío de mi cuarto. Y de repente, me golpeó un recuerdo, el olor del mole poblano de Elena, ese que cocinaba los domingos en mi infancia. El recuerdo de esa calidez, de ese paraíso perdido, me rompió. Lloré. Lloré por el hambre, pero más por la soledad, por la traición. Lloré por ese niño de 6 años al que le habían quitado todo. Pero mientras las lágrimas caían, también sentía rabia. Recordé las palabras de Elena, solo eres adoptado. Recordé la indiferencia de Saúl. Apreté los dientes. No voy a fallar, me dije en voz alta. No les voy a dar ese gusto. Me sequé las lágrimas, bebí un vaso de agua para engañar al estómago y volví a mis libros. Esa noche, el hambre me enseñó más de resiliencia que cualquier clase en la universidad. Sobrevivir solo era casi imposible. Por suerte, no lo estaba. En mi clase de diseño, conocí a Felipe. Era de Oaxaca, igual de pobre que yo, pero con el doble de buen humor. Era ruidoso, generoso y se convirtió en mi hermano. Un día, me vio en la cafetería tratando de hacer que un sobre de té me durara toda la tarde. Se sentó frente a mí, puso una tlayuda envuelta en papel de estraza sobre la mesa y la partió en 2. Estás muy flaco, güey,
me dijo con su acento marcado. Pareces fantasma. Cómete esto, que te mandó mi jefa. Felipe fue mi ancla. Pero también fue mi socio. Un fin de semana, me dijo, carnal, dejo la taquería. Pagan muy poco. Conseguí una chamba, trabajo, de albañil en una construcción en Santa Fe. Pagan el doble. ¿Te animas? No lo pensé. Al día siguiente, estábamos los dos formados a las 6 de la mañana. El trabajo era brutal. Cargar bultos de cemento, mezclar concreto, subir cubetas de grava bajo el sol. Era un trabajo que destrozaba el cuerpo. Pero mientras mis manos se llenaban de callos, mi mente de arquitecto observaba. Veía el desperdicio. El espacio mal aprovechado. Las decisiones estúpidas que tomaban los ingenieros de traje limpio que solo bajaban de sus camionetas para gritar. Una tarde, mientras descansábamos comiendo tacos de frijoles, le dije a Felipe, estos tipos no saben lo que hacen. Están desperdiciando miles de pesos en este diseño. El flujo es terrible. Felipe me miró. Pues claro, carnal. Tú eres el que sabe de eso. ¿Por qué estamos cargando bultos? Esa pregunta me golpeó. Tenía razón. Estábamos aprendiendo la industria desde abajo, desde los cimientos literales. Esa noche, mientras me curaba las ampollas, una idea nació. No solo íbamos a sobrevivir. Íbamos a construir. Felipe, le dije al día siguiente, cuando nos graduemos, vamos a empezar algo. Algo nuestro. Podemos hacerlo mejor que estos tipos. Él solo sonrió, me dio un golpe en el brazo y dijo, ya te tardabas, güey. Ahora, pásame ese bulto. Nos graduamos. Con honores. Pero el mundo real nos dio una bofetada. Nadie quería contratar a dos recién graduados sin experiencia ni apellido. El mercado inmobiliario estaba en un bache. Así que hicimos lo único que podíamos, empezamos desde cero. Fundamos Espacio Ideal. El nombre sonaba grandioso, pero nuestra oficina era mi mismo cuarto de azotea, ahora con 2 sillas rotas y una computadora vieja que Felipe había comprado a plazos. Nuestro primer trabajo. Oh, Dios. Lo conseguimos poniendo volantes en las tiendas de materiales. Fue una remodelación de un baño en la colonia Narvarte. El cliente quería cambiar el piso. Felipe y yo lo hicimos todo. Quitamos los azulejos viejos, pusimos el piso nuevo, incluso reparamos una fuga. El cliente quedó fascinado. ¿Nuestra ganancia? Casi nada. Pero nos dio un portafolio. De ahí, pasamos a una cocina. Luego a un departamento pequeño. Éramos baratos, éramos rápidos y, diablos, éramos buenos. Yo diseñaba, optimizando cada centímetro. Felipe ejecutaba, con una habilidad manual que era puro arte. El salto vino de forma inesperada. Había una expo de vivienda y arquitectura en el centro Banamex. El stand más barato era del tamaño de un armario. Gastamos nuestros últimos ahorros en él. Mientras los grandes desarrolladores mostraban maquetas de lujo, nosotros pusimos fotos de antes y después de nuestros trabajos. Nuestro lema era optimización de espacios. El último día, cuando estábamos por empacar, una mujer se paró frente a nuestro humilde stand. Era alta, elegante, con el cabello plateado y una mirada que podía congelar el infierno. Era Carmen Vargas. La señora Carmen. Una leyenda. Una tiburón de los bienes raíces. Miró nuestras fotos con desdén. ¿Optimización de espacios? ¿Qué término tan humilde? Yo di un paso al frente. No es humilde, señora. Es inteligente. Cualquiera puede construir un penthouse de lujo. Pero tomar un departamento de 50 metros y darle la funcionalidad de uno de 100. Eso es arquitectura de verdad. Ella levantó una ceja. Me interrogó por 10 minutos. Sobre materiales, costos, tiempos de entrega. Respondía todo. Esa noche, nos invitó a cenar a un restaurante en Polanco donde mi sueldo de un mes no habría cubierto ni las bebidas. Felipe estaba aterrado. Yo estaba furioso. No, no furioso.
Estaba encendido. A mitad de la cena, señora Carmen dejó los cubiertos. Me gustas, Benjamín. Tienes agallas. Pero quiero saber por qué. ¿Cuál es tu historia? Miré a Felipe, luego a ella. Y le conté todo. El orfanato. Saúl y Elena. Solo eres adoptado. El hambre en la UNAM. El trabajo de albañil. No para darle lástima. Para que entendiera mi motor. Cuando terminé, ella asintió lentamente. Bien. La mayoría de la gente en esta industria trabaja por dinero. Tú trabajas por algo más. Trabajas por validación. Eso es peligroso, pero es un combustible poderoso. Hizo una llamada. Al día siguiente, sus abogados nos contactaron. La señora Carmen no invirtió en nuestro proyecto. Invirtió en nosotros. $1.000.000 para comprar edificios viejos y remodelarlos. No me fallen, fue lo único que dijo. No lo hicimos. Espacio Ideal explotó. En 5 años, estábamos manejando proyectos en toda la ciudad. Compramos edificios en la Roma, los convertimos en lofts de lujo. La señora Carmen nos enseñó el juego grande. Y yo aprendí rápido. A mis 29 años, yo, Benjamín, el huérfano, el adoptado, el albañil, era millonario. Tenía 29 años. Tenía un departamento de lujo en Santa Fe. Conducía un auto alemán. Mi socio, Felipe, era mi hermano. Mi mentora, señora Carmen, me respetaba. Estaba en la cima. Y, sin embargo, cada noche, en la quietud de mi departamento de diseñador, sentía un vacío. Habían pasado 11 años. 11 años sin una sola llamada, ni de ida ni de vuelta. Tenía su número, ¿pero para qué? ¿Para decirles tenían razón, soy un fracaso? ¿O para decirles se equivocaron, soy un éxito? En mi mente, yo seguía siendo ese niño de 9 años al que le habían gritado adoptado. Entonces, vi un anuncio. Un pequeño círculo social en el periódico de Puebla. Saúl cumplía 65 años. Una gran fiesta. Y una idea, estúpida y desesperada, se formó en mi mente. La gratitud. A pesar de todo, ellos me habían sacado del orfanato. Me habían dado un techo durante 15 años. ¿No les debía algo? No. Era más que eso. Era la necesidad de cerrar el círculo. De volver a esa casa, no como el niño asustado, sino como el hombre exitoso. Quería que estuvieran orgullosos. Decidí hacerles un regalo. No cualquier regalo. Un regalo que borrara 11 años de silencio. Un regalo que gritara miren lo que logré. Miren al adoptado. Como experto en bienes raíces, busqué la propiedad perfecta. La encontré. Un penthouse en Cancún. $3.000.000. Vistas panorámicas al mar Caribe, acabados de mármol italiano, piscina privada en la terraza. Era obsceno. Era perfecto. Hice todos los arreglos. Las escrituras estaban a nombre de Saúl y Elena. El día de la fiesta, conduje las 3 horas de CDMX a Puebla. Llevaba mi mejor traje. En el asiento del copiloto, en un sobre de cuero, descansaban las escrituras. Mientras conducía, ensayaba mi discurso. Feliz cumpleaños, papá. Quería agradecerles. No. Sonaba débil. Me di cuenta de la verdad. No era un regalo. Era una transacción. Era un pago. Aquí está mi pago por criarme. $3.000.000. Ahora, díganme que valgo algo. Ahora, reconózcanme como su hijo. Llegué al atardecer. La vieja casa. El jardín estaba lleno de gente. Música, risas. Estacioné mi Mercedes detrás de un auto modesto. Tomé el sobre de cuero. Mi corazón golpeaba mi pecho. Caminé hacia la reja. Yo, Benjamín, el pródigo, volvía a casa, sin ser invitado. Apenas puse un pie en el jardín, sentí las miradas.
La música pareció bajar de volumen. Vi a Sergio y Lucía, ahora de 27 años, riendo cerca de la mesa de postres. Sus risas murieron cuando me vieron. Sergio, ahora una versión barata de Saúl, se acercó con una copa en la mano. Su sonrisa era una mueca. Vaya, vaya. Miren quién llegó. El hijo pródigo. Lucía, a su lado, me miró de arriba abajo. Qué buen traje, Benjamín. ¿A quién vienes a impresionar? ¿O vienes a pedirle trabajo a papá en el banco? Hola, Sergio. Lucía. Vengo a felicitar a mi padre. Los vi. Saúl y Elena. Estaban recibiendo regalos. Se veían mayores. Cuando sus ojos se posaron en mí, vi el shock. El mismo shock de ver una cucaracha en una cocina limpia. Benjamín, dijo Saúl, su voz plana. ¿Qué haces aquí? Feliz cumpleaños, señor. Yo, vine a traerle un regalo. Levanté el sobre de cuero. Ah. Déjalo por allá, con los demás, dijo, y me dio la espalda. Sentí la humillación como un golpe físico. Me quedé parado en medio del jardín, como un idiota, sosteniendo mi sobre. La fiesta continuó a mi alrededor. Nadie me habló. Entonces, Saúl subió a un pequeño templete y golpeó una copa con un tenedor. La música paró. Gracias a todos por venir, empezó. Su voz era la del banquero, la del patriarca. 65 años. Y quiero aprovechar este momento para hacer un anuncio importante sobre mi legado. Como saben, mi mayor orgullo son mis hijos, mi sangre. Sacó un documento de su bolsillo. Este es mi testamento. Quiero que todos sean testigos. Al morir yo, todo lo que tengo, esta casa, mis cuentas, todo, será dividido en partes iguales entre mis dos hijos amados, Sergio y Lucía. Hubo aplausos. Sergio y Lucía abrazaron a su padre, radiantes. Y entonces, Saúl me vio. Me vio parado allí, solo. Una sonrisa cruel, una sonrisa que nunca olvidaré, se dibujó en su rostro. Ah. Y veo que Benjamín, mi hijo adoptivo, está aquí. Después de 11 años. Dice que trae un regalo. Supongo que vino a ver si le tocaba algo. Se rió. Y entonces, me apuntó con el dedo. Y gritó. Gritó para que todos en ese maldito jardín lo oyeran. Quiero que todos lo sepan. Él no es de mi sangre, así que... te quedas sin nada. El jardín estalló en carcajadas. Rieron. Mis tíos, mis primos, los amigos de la familia. Rieron como si fuera el mejor chiste del mundo. Sentí que el suelo desaparecía. La palabra sangre retumbó en mis oídos. Era el golpe final. El rechazo absoluto. 20 años de tratar de ser suficiente, borrados por esa palabra. Las lágrimas quemaron mis ojos. Pero no les iba a dar ese gusto. Respiré hondo. La rabia, fría y pura, reemplazó al dolor. Caminé. Atravesé la multitud que reía. Subí al templete y me paré frente a Saúl. Las risas se apagaron, reemplazadas por un silencio incómodo. Tienes razón, dije, mi voz sorprendentemente firme. Vine a traer un regalo. Pero me di cuenta de algo, continué, mirándolo a los ojos. Vine a pagar una deuda. No a rogar. Saúl me miraba confundido. La sonrisa se había borrado de su rostro. Levanté el sobre de cuero. Esto, era la escritura de un penthouse de $3 millones en Cancún. Un penthouse con vista al mar. Era mi regalo de agradecimiento por haberme sacado del orfanato. Silencio. Un silencio tan profundo que podía oír los grillos. Vi la cara de Saúl. Vi su mandíbula caer. Vi sus ojos ir del sobre a mi cara. Vi la avaricia, la confusión, el pánico. Vi a Elena llevarse una mano a la boca. Vi a Sergio y Lucía, pálidos como fantasmas. Pero tienes razón, dije suavemente. No soy de tu sangre. Y no te mereces nada de mí.
Lentamente, abrí el sobre. Saqué la escritura. Y, mirándolo fijamente a los ojos, la rompí por la mitad. Luego otra vez. Y otra vez. Dejé que los pedazos de mi regalo de $3 millones cayeran al suelo, a sus pies. Ahora no vale nada, dije. Igual que yo para ustedes. Me di la vuelta. Bajé del templete. Caminé con la cabeza en alto, atravesando a la multitud congelada. Salí por la reja, me subí a mi auto y me alejé. No miré atrás. Conduje de regreso a la Ciudad de México esa misma noche. No puse música. Solo el sonido de la carretera. No lloré. Curiosamente, no sentía dolor. Sentía ligereza. Como si me hubiera quitado un peso de 30 años de encima. La transacción había terminado. Había pagado mi deuda y había sido rechazada. Era libre. Pero la libertad no significa sanación automática. El trauma seguía ahí. La semana siguiente, hice algo que debía haber hecho hace años, pedí ayuda. Empecé a ver a una terapeuta, la doctora Montes. Una mujer brillante que me ayudó a desempacar 30 años de dolor. Lloré en su consultorio. Grité. Golpeé cojines. Hablé del mole de Elena y de la bofetada. Hablé del grito de Saúl. La doctora Montes me ayudó a entender algo crucial: yo no estaba roto. No era defectuoso. Y mi valor no dependía de la validación de Saúl. Me ayudó a perdonar. No a ellos. Nunca a ellos. Me ayudó a perdonarme a mí mismo, al niño Benjamín, por tratar tan desesperadamente de ganarse el amor de personas que eran incapaces de darlo. Pasó un año. Espacio Ideal crecía. Felipe se casó. La vida continuaba. Un día, estaba en una conferencia de arquitectura en Monterrey. Alguien me tocó el hombro. Me di la vuelta y vi a una mujer mayor, elegante. Me tomó un segundo reconocerla. Era mi tía Minerva, la hermana mayor de Elena. Siempre había sido la más callada de la familia, la que me miraba con cierta tristeza. Benjamín, dijo, sus ojos brillando. Dios mío, mírate. Hablamos. Le invité un café. Y entonces, ella me contó. Me contó lo que pasó después de que me fui de la fiesta. Benjamín, fue como si una bomba hubiera caído, dijo. El silencio. Nadie sabía dónde meterse. La gente empezó a irse. Sin despedirse. Avergonzados. Escuché a un viejo amigo de Saúl decirle: acabas de cometer el peor error de tu vida. Perdiste a un hijo increíble por tu estúpido orgullo. Me contó que Lucía y Sergio se escondieron dentro de la casa, pálidos y culpables. Que Elena se encerró en su cuarto y lloró toda la noche. ¿Y Saúl?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Tía Minerva respiró hondo. Saúl no dijo nada. Se quedó sentado en el jardín, solo, mientras todos se iban. Y cuando ya no quedaba nadie, bajo la luz de la luna, yo lo vi. Se puso de rodillas, Benjamín. En su traje caro, se arrodilló en el césped. Y empezó a recogerlos. Uno por uno. Cada pedazo de la escritura que rompiste. Los juntó todos, se los guardó en el bolsillo del saco y entró a la casa. Dice mi hermana que no ha sido el mismo desde entonces. Que envejeció 10 años esa noche. Escuchar eso no me dio alegría. No sentí venganza. Solo sentí una profunda y abrumadora tristeza. ¡Qué desperdicio! Agradecí a tía Minerva. Regresé a la Ciudad de México y supe lo que tenía que hacer. Al mes siguiente, creé la Fundación Camino Brillante. Usé el dinero que habría gastado en ese penthouse para crear becas. Becas para huérfanos que quisieran estudiar arquitectura, ingeniería o lo que quisieran. Hoy, esa es mi familia. Mi familia es Felipe y su esposa. Es la señora Carmen, que ahora es como una abuela gruñona para mí. Y son esos chicos, esos jóvenes brillantes que, como yo, solo necesitaban que alguien les dijera que sí valían, sin importar su sangre. Ya no pienso en Saúl o Elena. Les deseo el bien, supongo.
pero su validación ya no me interesa. Encontré mi propia paz. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero mi verdadera familia la construí con respeto y lealtad, no con ADN. Rompí ese regalo de 3 millones y los corté de mi vida. ¿Qué opinas? ¿Fui demasiado cruel, o era lo único que podía hacer para salvarme a mí mismo? Gracias por escuchar mi historia. Si te gustan las historias de drama familiar y verdad, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en la próxima historia.